Buen día, estudiantes de direccionamiento estratégico, bienvenidos a la cuarta tutoría. El día de hoy vamos a tratar un tema específico que es el tema de prospectiva para desarrollar la tutoría de direccionamiento estratégico. Vamos a tener 3 espacios. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre la prospectiva estratégica. Posteriormente vamos a hablar del software Micmac y finalmente vamos a hablar acerca de las dudas de la actividad número 2. Bueno, existen muchos tipos de estudios que se desarrollan con el propósito de conocer el futuro. Estos estudios de futuro pues son pueden tener distintos enfoques dependiendo del país en el cual se desarrollan, pero pues el día de hoy vengo a traerles un tema muy interesante que es el de prospectiva estratégica. La prospectiva estratégica es un tipo de estudio de futuro que dependiendo del entorno al cual se aplique o el contexto en el cual se desarrolle puede pues ser de diferentes tipos. Tenemos la prospectiva empresarial, que es la prospectiva que se aplica a las organizaciones. Tenemos la prospectiva educativa, cultural, que puede ser también prospectiva social, que son para los estudios relacionados con temas sociales. Tenemos la prospectiva territorial, que es la prospectiva que se aplica en los territorios con el propósito de enfocar el desarrollo de los mismos en función pues, de los objetivos urbanos, los objetivos de las gobernaciones, de las alcaldías, entre otros temas. Y tenemos la perspectiva científico-tecnológica, que es la que tiene como propósito predecir o adelantarse a los desarrollos científico-tecnológicos. Entonces, por ejemplo, nosotros, si hubiéramos querido, podríamos tener un tipo de perspectiva comercial o perspectiva de diferente tipo, pues considerando tanto el contexto como la fuente de información que se utilice para el desarrollo del ejercicio. Como yo les decía, la perspectiva estratégica hace parte de un tipo de estudios de futuro que tiene diferentes enfoques dependiendo del lugar del mundo del que nosotros estemos hablando. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a Estados Unidos, vamos a tener un tipo de estudios de futuro relacionado con el forecasting technological forecasting, que tiene pues el propósito más bien del tipo predictivo, que es como para tratar de identificar en forma exacta la evolución de las tecnologías. Eso es una técnica que se desarrolló más o menos por los años 1960, que como uno de los tipos de estudios de futuro. Tenemos también la planeación de los escenarios que se desarrolló más o menos por los años 1970, cuyo propósito es pues tratar de identificar posibles escenarios de futuro, pues obviamente todos bajo el concepto de la investigación de futuros en forma exacta, que es el modelo que se maneja en Estados Unidos. Pero ahora si nosotros nos vamos a otro contexto que es el europeo, pues entonces tenemos otro tema que es el de la futurología, desarrollado en 1943, que pues también tenía como ese enfoque o esa intención de conocer el futuro, pero pues se le daba el nombre de futurología, aunque realmente la perspectiva no es una técnica que permita predecir el futuro exactamente, sino pues como tratar de tener como una previsión de las posibles situaciones de futuro, pues para elaborar una estrategia que permita pues afrontar las dificultades y aprovechar las oportunidades para lograr un estado deseado. Por eso en Europa, a diferencia de Estados Unidos, tiene un enfoque más social, como pueden observar en el tipo de estudios desarrollados en 1977 y pues que se consolidó como la perspectiva estratégica en 1985.
Y ya pues si nosotros nos separamos del contexto europeo o del estadounidense y nos vamos más a nivel mundial, pues podemos ver la evolución de cómo en los años 70 se hablaba de estudios de visionamiento de futuro o de estudios globales de futuro y cómo pues en los años 1990 pues se trataba de estudios de más bien como de exploración o de monitoreo de situaciones de futuro, que es diferente porque pues ya se trata de establecer escenarios deseados para los próximos años y pues en lo posible tratar de antecederse a los mismos. Entonces, más o menos los estudios de futuro han tenido esas dos grandes ramas, la americana y la europea, y pues a nivel global ha tenido esa concepción pues más bien general. Eh, los estudios de futuro y la perspectiva estratégica como tal tienen el propósito de examinar el presente con una especial comprensión del futuro, es decir, estudian el presente o parten del presente con el propósito de prepararse para afrontar una situación de futuro. De esta manera se integran resultados de investigación de diferentes campos de conocimiento, es decir, cuando nosotros hacemos un estudio de futuro o un ejercicio de perspectiva estratégica, de alguna manera queremos que lo que estamos elaborando sea como un ejercicio multidisciplinario en el cual pues por ejemplo nosotros tengamos la participación de ingenieros, de economistas, de psicólogos, de sociólogos, entre otros, pues con el propósito de tener una visión más acertada de futuro, porque ustedes saben que cuando se sesga de acuerdo a una disciplina específica, pues como que no se tiene el escenario más objetivo posible, sino más bien se sesga de acuerdo a las que se sesga a los a las características propias de las diferentes disciplinas. Entonces de allí la importancia de que sea multidisciplinario. Y pues finalmente este tipo de estudios de futuro permiten a los tomadores de decisiones pues tomar las mejores elecciones o escogencias, como dice en la diapositiva, para el estado que se ha deseado. Entonces, estos estudios de futuro, como dicen en la CEPAL, realmente consiste, y especialmente la perspectiva estratégica, consiste en un intento sistemático. ¿Qué quiere decir con un intento sistemático? Que no se hace una sola vez, que se tiene que hacer de manera constante, con el propósito de que se pueda mirar a largo plazo cuál sería el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad, no solamente uno de ellos, sino todos. ¿Y cuál es el propósito? De que nosotros logremos identificar cuáles serían o las tecnologías o las herramientas o las prácticas o, o los temas que son promisorios para el desarrollo de los mejores beneficios económicos y sociales. O sea, realmente es eso, realmente se trata como de identificar de todas las cosas que se están pues trabajando en el momento, pues cuáles serían los que valen la pena para el desarrollo de futuro. Entonces, ¿qué es lo que busca realmente esto? Lo que busca esto es identificar las actividades estratégicas para el desarrollo del futuro del país y las tecnologías asociadas a las mismas. Y no solamente tecnologías, sino todos los elementos relacionados. Pues todo pues también asociado a las actividades pues estratégicas, es decir, que nosotros logremos a partir de un futuro deseado pues establecer unas actividades para consolidarlos en un escenario de futuro pues deseado, que es lo que realmente se quiere. La perspectiva estratégica ha tenido una evolución que se puede resumir en cuatro grandes generaciones. La primera generación es la que se presentó más o menos hasta los años 1960, que fue enfocada en el tema de los pronósticos tecnológicos. Era como más bien un tema de predicción, en donde en esta primera generación la gente
quería tener como una certeza de lo que iba a acontecer en el futuro. Entonces querían o creían que todo se trataba de una predicción exacta y que realmente lo que iba a suceder en el futuro tenía que predecirse con exactitud porque no había otra manera de hacer las cosas. Eso cambió hasta a partir de los años 1960 y se presentó hasta los años 1990 y se consideró pues más bien como una etapa de desarrollo, y entonces en esta segunda generación se consideró que más que la predicción del estado de futuro, lo que se tenía que hacer era una interpretación y una crítica de lo que estaba sucediendo. Entonces, por ejemplo, en vez de querer una predicción exacta de las condiciones, lo que se hacía era pues una interpretación y una crítica para poder construir a partir de algunos datos que se habían identificado. Es por eso que desde 1990 se empezaron a estudiar cosas como las alternativas y la solución de problemas, que se trató más de una tercera generación de construcción social, en donde no solamente se basaron en la interpretación y la crítica, sino que se trató de incluir los elementos sociales para construir a partir de la información que se encontraba. Y pues finalmente llegamos a la cuarta generación, que es a partir del año 2006, en donde se habla más bien es de un tema de innovación a partir de la sociedad, a partir de la información que se ha identificado, una innovación social, tecnológica y cognitiva, en donde realmente se establecen elementos que permiten el desarrollo de la sociedad. Entonces es como lo que ha evolucionado el tema de la perspectiva estratégica. Entonces es importante que se tenga en cuenta que nosotros estamos en un momento presente en el cual partimos de un estado actual y exploramos los futuros posibles, probables, deseables, para clarificar decisiones y acciones presentes. Y partimos de la necesidad que es que nosotros tenemos un pensamiento de largo plazo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos construir socialmente el futuro, pues desplegando la imaginación, la capacidad social, la técnica y la política para poder conseguir un futuro deseado. Y poder tener esa visión de futuro que es mirar mejor, más adelante, en forma profunda, en forma amplia, que permita tomar riesgos tanto a las organizaciones como a las sociedades, con el propósito de que se pueda ampliar las opciones de la sociedad, que no solamente tengamos una opción. Cuando nosotros hacemos un ejercicio de, de futuro, eh, pues lo que nosotros logramos conseguir son algunos productos específicos como un análisis de tendencias y factores de cambio, unos escenarios, unos pronósticos, un listado de tecnologías, mapas de caminos tecnológicos, prioridades de investigación y formación de talento humano, recomendaciones de política, y logramos algunos impactos específicos como son los impactos de políticas y estrategias, impactos de nuevos productos, de posicionamientos, de alianzas estratégicas, de nuevos procesos, de nuevos paradigmas, de nuevos programas, de nuevos protagonistas, como por ejemplo la participación de centros, la inclusión en redes o fundaciones. Entonces realmente se trata es como de lograr estos productos, pero también de lograr la integración de algunos elementos de la sociedad a partir del cual nosotros logramos generar algunos impactos. Entonces, aquí es importante que yo les menciono, yo no sé si ya les he mencionado que existe una herramienta que se llama la vigilancia tecnológica y que acompaña a la perspectiva estratégica, porque resulta que la vigilancia tecnológica es la que nos permite establecer el estado actual de diferentes contextos, y es que pues nos permiten facilitar la toma de decisiones, nos permite comprender cuál es la frontera del conocimiento,
Nos permite hacer una gestión estratégica de la innovación y el conocimiento, un diseño y una gestión de las políticas públicas, una visualización de oportunidades de mercado, una planificación de las situaciones de incertidumbre y unas estrategias financieras innovadoras de diseño y gestión de alianzas estratégicas. Es importante que ustedes conozcan que a nivel mundial se han desarrollado diferentes casos exitosos de la aplicación de la perspectiva tecnológica y corporativa. Es importante que, por ejemplo, a nivel corporativo ustedes reconozcan el caso de la Royal Dutch Shell en Reino Unido, específicamente en Holanda, entre otros. También a nivel de país, procesos de reestructuración global, como por ejemplo Rusia en el tema específico de minería, Hungría en el tema de fabricación y España en el tema del turismo. A nivel interterritorial, que es decir, la integración de distintos territorios, el programa FOMOFO de la Comisión Europea, a nivel territorial, pero que logra tener escala global en Manchester con la ciudad del conocimiento. Eso es supremamente importante. A nivel sectorial, en Chile con el tema del salmón, y a nivel institucional en Brapa, Senai de Brasil. Es decir, yo puedo aplicar la perspectiva a distintos contextos, a distintos sectores, inclusive a nivel organizativo, a nivel corporativo, a nivel territorial, a nivel mundial. Entonces es una herramienta que tiene pues diferentes formas de aplicación. Pero ahora cuando nosotros nos enfocamos a las distintas estudios de futuro que se pueden realizar, podemos encontrar que la perspectiva como tal, nosotros la podemos hacer, o sea, la perspectiva entendida como uno de los posibles estudios de futuro, se puede desarrollar aplicando diferentes técnicas como la que ustedes pueden observar en las diapositivas. Es importante que ustedes tengan conocimiento que estas diapositivas ya se encuentran en la página, en el aula de aprendizaje para que la puedan consultar, para que los distintos herramientas para la realización de un ejercicio de prospectiva es como una combinación de creatividad, de interacción de personas, instituciones, de consecución de evidencias a través de diferentes fuentes de información y de la experticia de las personas que realizan los ejercicios de prospectiva, que permiten identificar algunas, entre las cuales vale resaltar algunas de las más notables, como es el panel de expertos, que es cuando se reúnen un grupo de personas que son conocedores de una temática, entonces entran a discutirlo y pueden dar solución u ofrecer una predicción de futuro. Tenemos el tema de un Delphi, que es un cuestionario que se realiza a unos expertos como los del panel, pero que no es una discusión como el panel de expertos, sino que es un cuestionario que se aplica y que tiene respuesta y que se le saca estadísticas y que posteriormente se vuelve a aplicar como para obtener la confirmación de la información que se obtuvo. Se hace también el análisis de megatendencias, que es cuando yo estudio a nivel mundial las posibles tendencias que se encuentran y saco pues un consolidado de las mismas. Cuando hago también un mapa tecnológico, que es que me permite establecer un camino para el desarrollo de tecnologías. Puedo hacer también análisis de escenarios, que es cuando a partir de un estado actual yo me planteo posibles escenarios de futuro, entre otros que ustedes pueden observar pues en la presentación. También es importante que ustedes consideren que existen distintas fuentes de información que se utilizan para realizar los estudios de futuro. Entonces nosotros podemos considerar discusiones generales, la literatura gris, papers, artículos científicos, alianzas de investigación y desarrollo, la información de patentes, los desarrollos de producto, los anuncios de productos, las ventas de productos, entre otros tipos de información que se consideran señales para la realización de ejercicios de prospectiva. Y también es importante que ustedes sepan
que cuando nosotros estamos haciendo un ejercicio de prospectiva, identificamos una señal que se considera como el valor una oportunidad, pero también nosotros tenemos pues precisamente como una curva, un cruce de dos curvas que está conformada por el conocimiento público que son esos elementos de decisión que sería la curva verde y la capacidad de la reacción. Entonces nosotros vemos cómo a medida de que aumenta el conocimiento, como que disminuye la capacidad de reacción. Entonces, la idea es que nosotros con los ejercicios de prospectiva tratamos de establecer un cruce entre estas dos curvas para poder actuar de manera pues apropiada y tomar las mejores decisiones relacionadas con las estrategias para el desarrollo de futuros. Entonces, eso es muy importante. Entonces, para el desarrollo de un ejercicio de prospectiva, nosotros tenemos un top 10 que ustedes pues van a poder consultar pues en las diapositivas, pero que realmente a mí me interesa resaltar es este que se encuentra acá, que es el análisis estructural. ¿Qué es el análisis estructural? El análisis estructural es el análisis de variables a través del análisis interno y externo de las organizaciones. Entonces, quiero que tengan en cuenta el análisis estructural como el top, como uno de las técnicas y que se puede desarrollar a través del software Micmac, que es el software que vamos a manejar para el desarrollo de la presente actividad. Entonces, es importante que ustedes sepan cómo para la realización de los ejercicios de prospectiva ha habido una evolución desde los años 1960 hasta 2010, cómo los supuestos para la elaboración de ejercicios de prospectiva han variado. Entonces, para el año 1960, el supuesto era que el futuro podía ser visualizado mediante la recolección y comparación de las opiniones de numerosos expertos. Por eso se llamaba la prospectiva basada en expertos. Pero más o menos a medida que cambió, que evolucionó el tiempo, pasamos a una perspectiva basada en modelos, que era pues una perspectiva basada en la predicción exacta de información, de modelos de computador, de volúmenes de datos, de matemáticas sofisticadas, entre otras. Posteriormente se cambió a una perspectiva basada en tendencias, en donde las organizaciones pueden comprender el futuro con base a la anticipación del impacto de las tendencias de los mercados. Y luego pasamos a una perspectiva basada en contextos, en donde las organizaciones pueden visualizar los contextos de mercados y mercados de futuros con base en la anticipación de la dinámica interacción entre los factores económicos, sociales y tecnológicos, que sería pues la perspectiva que nosotros podemos considerar para la que aplicamos en las organizaciones. De esta manera pues llegamos a la aplicación del software Micmac como el software de apoyo para una de las técnicas pues para realizar la prospectiva, que es el análisis estructural. Entonces yo les dejé en el aula de aprendizaje un link para que, pues yo se los había mandado por correo, pero la idea es que ustedes prueben el link para que descarguen el software. Van a encontrar distintos software, van a encontrar el software Morphol, van a encargar el software Mactor, el software Micmac, el Multipol y el SMIC Expert. Entonces, por favor, la idea es que ustedes van a descargar el software Micmac para el desarrollo del ejercicio. Entonces, ustedes en el aula de aprendizaje van a encontrar el link para descargar el software. Le van a dar Enter en Micmac y el computador les va a descargar el software Micmac. No es muy demorado, como ustedes pueden ver, no se tardó más de 20 segundos. Le dan clic en abrir.
automáticamente prepara la instalación, aparece el asistente para la instalación de Micmac en español, le damos siguiente, dejamos en la parte superior tal cual está y dejamos solo para este usuario o para todos los usuarios del equipo. Si ustedes tienen varios usuarios disponibles, le dan en siguiente y automáticamente se hace la instalación. Ahí el computador pues les pide una autorización. Yo le voy a colocar que no porque yo ya lo tengo instalado en mi computador, pero pues ustedes le dan sí y se terminaría de instalar. ¿Listo? Entonces, esa es la instalación rápida del software. Hay algunos que me mandaron un correo, si no estoy mal, creo que fue esto, si no estoy mal, fue una compañerita del curso, Diana Shirley Cardoso Rangel, me comenta que cuando fue a instalar el software le solicitó el .NET Framework versión 4.0. Entonces la idea es que hay que buscar este framework en internet, a los que se les solicite. Como mi computador no es de hace mucho tiempo, entonces les va a permitir que lo instalen, pero si tienen computadores viejitos van a tener que buscar el framework en internet. Automáticamente lo pueden obtener en la web. Creo que, no sé, Diana Shirley cómo le apareció, pero pues voy a buscarles, voy a tratar de buscarles el framework para que lo puedan instalar en el computador. Primero se instala el .NET Framework versión 4.0 y luego sí le dan a instalar el Micmac. Entonces quedo pendiente con Diana para enviarle ese pequeñito, esa herramienta para que pueda instalar el software. Después de que ustedes instalan el software, automáticamente pues queda en el computador, lo seleccionan y el software siempre pues va a abrir de la siguiente manera. Les va a salir una ventanita que es esta, que se llama Micmac identificación de variables clave, porque es que realmente lo que hace el software es aplicar la técnica de análisis estructural para facilitar la identificación de las variables clave, y le van a dar acceso al software Micmac. Listo, y le van a dar OK. Este es el software Micmac. Entonces les voy a mostrar qué es lo que hace el software Micmac. El software Micmac lo que hace es lo siguiente. Tenemos un ejercicio elaborado por unos compañeros de ustedes de un curso de principios gerenciales. Ellos hicieron el ejercicio para una empresa. Ellos aplicaron el ejercicio para una empresa. Ellos pues siguieron las instrucciones del ejercicio de aplicación del software. Ellos pues siguieron pues como yo les pido las presentaciones. Ellos empezaron pues con la introducción de la información, la justificación para el ejercicio, la metodología, el software Micmac. Lo hicieron para una empresa que se llama Copenesa. Presentaron el organigrama, la misión, la visión, los valores, los procesos, y como yo les tengo también en las diapositivas, hicieron un análisis organizativo del entorno interno y del entorno externo. A partir de este análisis, los compañeros identificaron 10 contextos específicos que describen, que son contextos con los cuales se encuentra la organización. Es decir, por ejemplo, la organización va a tener un contexto económico y financiero,
un contexto de liderazgo, un contexto de clientes y mercados, un contexto de tecnología, un contexto de capital humano, un contexto de logística, un contexto de calidad y procesos, un contexto de seguridad y salud y ergonomía, un contexto de ambiente y un contexto de mantenimiento. Entonces la idea es que esos 10 grandes contextos son los que rodean a la organización, pero resulta que cada uno de los contextos puede tener unas variables específicas. Aquí los compañeros seleccionaron 6 de esos grandes contextos y para cada uno de los contextos identificaron un listado de variables. ¿Qué es una variable? Una variable es un factor de cambio dentro de la organización, es decir, es un elemento que se considera importante para la organización. Por ejemplo, la tecnología, o ustedes pueden considerar el ejercicio que yo les compartí del compañero como para que observen cómo para cada una de las dimensiones se consideraron unas variables de especial interés. Por ejemplo, si ustedes observan de capital humano, que es una dimensión, se consideró una variable de especial interés los trabajadores subcontratados y como otra variable el programa de reconocimiento de motivación y de bienestar o por ejemplo el tema de entrenamiento y desarrollo de competencias. Las variables de cada empresa son diferentes, entonces no se tienen que preocupar por eso y son muy subjetivas. Pero lo que yo necesito, y de una vez adelantándome a la actividad de esta semana, es que ustedes identifiquen las variables tanto internas como externas de la organización. Ustedes pueden tener, por ejemplo, nada más una dimensión o un contexto, y este contexto o esta dimensión puede tener variables tanto internas como variables externas, o pueden tener 3 contextos, y para un contexto nada más variables externas, para otro contexto nada más variables internas, y para uno de los contextos variables tanto internas como variables externas. Entonces los compañeros hicieron el ejercicio y hicieron la aplicación del software. Entonces, ¿de qué habla? De que nosotros, al aplicar el software y aplicar una técnica que es el análisis estructural, se utilizó el software Micmac que se llama matriz de impactos cruzados porque realmente lo que nosotros hacemos es el diligenciamiento de una matriz. Entonces, ¿qué es lo que permite? Es un método que permite la estructuración de ideas, permite la descripción de un sistema con ayuda de una matriz y permite tomar en consideración los factores cualitativos dentro de la organización. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros identificamos los factores de cambio o las variables. Miramos la relación que tienen estas variables y clasificamos y analizamos los factores. Entonces, vayamos por el primer paso, identificar los factores. Como yo les decía, los compañeros habían hecho la tarea e identificaron los distintos factores. Luego, ¿qué es lo que pide? Puesta en relación de los factores. Entonces, utilizando el software Micmac, introdujeron aquí en esta parte que dice datos de entrada, las variables y las diligenciaron. Ahorita con detalle les muestro cómo se hacen en el software. Entonces, ¿cómo es que se hace? Ustedes tienen abierto el software, van acá donde dice fichero, le van a dar nuevo y le van a dar un nombre al proyecto. Entonces, por ejemplo, para este caso, le vamos a colocar actividad 2. Pues es el ejemplo que yo les doy. Entonces, ese es el nombre del proyecto. Y ahora le van a dar acá en datos de entrada, le van a dar clic aquí en variables y van a empezar a escribir cada una de las variables. Entonces van acá a añadir y le van a dar el título largo. Entonces, por ejemplo, una variable que puede ser el título largo, entonces le vamos a colocar, por ejemplo, tecnologías de la información y la comunicación. Título corto, TIC. ¿Qué es el tema? El tema es el contexto o la dimensión. Entonces, por ejemplo, para este caso, le vamos a llamar a esta dimensión tecnología. Le damos en añadir. Entonces, ahí me va a quedar tecnología.
Y aquí ustedes pueden colocar la descripción de la variable. Por ejemplo, se trata de todos los aspectos relacionados con la tecnología dentro de la empresa Pérez S.A. Le dan OK y ya van a tener aquí la variable. Vamos a considerar otra variable de una vez en el ejemplo. Vamos a considerar recursos humanos. Título corto, RH. Tema, humanismo, por ejemplo, que sería el contexto grande. Le damos a añadir y lo seleccionamos. Descripción. Se trata de las personas que trabajan dentro de la empresa Pérez S.A. Listo. OK. Y vamos a añadir una tercera y le vamos a colocar, por ejemplo, otro tema que sea diferente. Por ejemplo, infraestructura. Resulta que para la empresa y título corto, INF. Como dimensión, vamos a colocarle el contexto físico. Añadir, listo, perfecto. Describe, se trata de toda la infraestructura física de la empresa Pérez S.A. y le damos OK. Entonces ahí tenemos 3 variables de entrada. ¿Listo? Entonces la idea es que ustedes, pues adelantándome al trabajo, en la tarea deberían añadir o identificar al menos 15 variables para toda la empresa que ustedes analizaron. Recuerden que esta actividad es en equipos de trabajo. Entonces la idea es que entre todos puedan realizar este ejercicio. Después de que ustedes ingresan las variables, como pueden observar acá en el ejercicio del compañero, que el compañero hizo una muy buena tarea y fue identificar 35 variables. Imagínense, yo solo les estoy pidiendo 15 variables. Entonces, lo que se tiene que hacer es la puesta en relación de los factores. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que identificar cuál es la relación que existen entre las variables. Entonces, lo que yo hago es ponderar las relaciones de las variables considerando la motricidad y la dependencia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo analizo la influencia que tiene una variable respecto a las otras variables que estamos considerando. Entonces, cuando yo considero que una variable respecto a otra no influye, le coloco 0. Cuando yo considero que la influencia es débil, la considero 1. Cuando yo considero que la influencia es media, le coloco 2. Cuando considero que la influencia es fuerte, le coloco 3. Y cuando considero que la influencia es potencial, le coloco P. Es importante que esa influencia es la influencia que está sucediendo en el presente, ¿sí? No en el futuro, no en el pasado, sino en el presente. Entonces el paso que sigue es llenar esta matriz. Resulta que el compañero como el compañero se hizo 35 variables, entonces él, pues imagínense la matriz tan larga que le salió. Entonces, como yo nada más les estoy pidiendo 15 variables, entonces pues va a salir más pequeñita. Después de que ustedes han colocado todas las variables acá en el listado de variables, vamos a la matriz de influencias directas, que es esta, y ahí automáticamente les va a salir a ustedes las variables con el título corto y las vamos a empezar a evaluar. Empezamos con la primera, la variable TIC. ¿Cuál es la influencia que la variable TIC tiene sobre la otra variable TIC?
Como es la misma variable sobre ella misma, le vamos a colocar 0. Ahora vamos con la siguiente. ¿Cuál es la influencia que la variable TIC de la empresa tiene sobre la variable recursos humanos de la empresa? Entonces, ¿yo qué puedo decir? Resulta que en el contexto actual de la organización, la variable TIC tiene una influencia número 3 dentro de la empresa sobre la variable recursos humanos. Y esa influencia número 3, ¿qué quiere decir? Que yo estoy diciendo que es una influencia fuerte. Entonces, por eso le voy a dejar ese valor que le asigné. Ahora tengo la otra variable. ¿Cuál es la otra variable? La otra variable es infraestructura. Resulta que como yo estoy trabajando con el tema de ciudades inteligentes, entre otros, resulta que yo puedo considerar que en la actualidad no ejerce influencia, pero en el futuro las tecnologías de la información y la comunicación van a representar una gran influencia dentro de la empresa. Entonces le vamos a aplicar una influencia P, porque ahora no, pero en el futuro sí. Ahora vamos a evaluar la influencia que los recursos humanos van a tener sobre las tecnologías de la información y la comunicación. Resulta que la relación es diferente. Puede que las tecnologías de la información y la comunicación sobre recursos humanos tengan una de 3, pero yo digo que recursos humanos sobre tecnologías de la información y la comunicación tiene 2. ¿Por qué? Pues porque puede ser diferente, no es lo mismo la influencia que tienen las personas sobre las tecnologías, es al contrario, las tecnologías tienen una gran influencia sobre las personas. Recursos humanos sobre recursos humanos se deja 0 y la influencia de los recursos humanos sobre la infraestructura vamos a decir que es 0 porque no la tiene. Ahora, la influencia de la infraestructura sobre las tecnologías vamos a decir que es 0. De infraestructura sobre los recursos humanos vamos a decir que es 3, que es fuerte, y de infraestructura sobre infraestructura vamos a decir que es 0. Aquí en la parte inferior ustedes pueden observar los tipos de valores que le pueden asignar. Le vamos a dar OK y efectivamente de una le damos clic en la otra que dice matriz de influencias directas potenciales, le damos en OK y ya va a estar listo. Ahora automáticamente podemos visualizar los resultados. Ustedes pueden ver en la visualización de resultados unas carpeticas. Estas carpeticas tienen su propio significado. ¿Cuál es el significado de esas carpeticas? Vamos a ver los resultados que son los cálculos a partir de la matriz de influencias directas. Estos son los resultados que yo puedo considerar como los resultados en el corto plazo. O sea, todo lo que me va a arrojar esta parte se considera el análisis del corto plazo. Todo lo que me arroja esta otra parte se consideran los resultados en el mediano plazo. Y todo lo que me arroja esta parte se consideran los resultados en el largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que me arroja como resultado? Me arroja unas características de la matriz con los posibles resultados. Me arroja las sumas de la matriz, que son resultados. Me arroja un tema de estabilidad y me arroja un plano que se conoce como el plano directo. Ese es este plano. El plano directo me permite evidenciar la posición de las variables respecto a unas condiciones específicas de dependencia y de influencia. Como ustedes pueden ver, como son tan poquitas variables, pues realmente como esto es un sistema en donde más variables tenga yo, mejor voy a ver los resultados. Entonces pues obviamente los resultados aquí pues son de este tipo. Esos resultados, bueno, y también vamos a tener un gráfico en donde ustedes van a poder observar las relaciones. Como aquí nada más son 3 variables, como que los resultados no son tan notorios. Pero la idea es que cuando ustedes hagan el ejercicio con las 15 variables, pues nos dé algo que valga la pena.
Para el largo plazo, ustedes van a observar que es la matriz de influencias indirectas potenciales. Y lo que nos interesa es que es el plano indirecto potencial. Ese es el plano que a nosotros nos interesa analizar. ¿Listo? Adicionalmente van a encontrar un plano de desplazamientos. Ese plano de desplazamientos ustedes pueden observar cuál es el movimiento de las variables en el corto, mediano y largo plazo. Así de sencilla es la utilización del software. Ahora volviendo al compañero que hizo el ejercicio, podemos observar cómo él hizo el ejercicio con sus 35 variables e identificó las variables que él consideraba que eran las variables clave. Pero ¿cómo sabemos cuáles son las variables clave? Ese mapa que yo les mostraba nos presenta una distribución de variables que yo las puedo agrupar o los puedo clasificar de acuerdo a cómo se muestra en el presente gráfico. Entonces, ¿cómo son este tipo de variables? Entonces, las variables que ustedes van a ubicar en el gráfico en la parte superior izquierda se llaman las variables determinantes. ¿Cuáles son las variables determinantes? Son las variables que tienen mucha influencia, pero poca dependencia, es decir, son las que más influyen en el sistema de la empresa, pero se ven poco afectados por las variables de la empresa. Por ejemplo, la legislación o las directrices de la organización. Son variables que determinan cómo va a funcionar todo dentro de la organización, pero que se ven poco influenciadas por otras variables. Vamos a tener otras variables que son las variables autónomas. Son aquellas variables con poca influencia, poca dependencia, por lo general como que se manejan solas, sin afectar el sistema. Vamos a tener otras variables que son las reguladoras, que son las variables que por lo general corresponden a temas de legislación dentro de la organización. Vamos a tener otras variables que se conocen como las palancas secundarias, que son las que están aquí abajito. Vamos a tener las variables resultado, que son las variables que tienen mucha dependencia pero poca influencia. Es decir, son aquellas variables que, por ejemplo, se consideran como indicadores en el cual se ven los resultados del sistema. Y vamos a tener otras que son las variables clave, que son aquellas variables que tienen mucha influencia, mucha dependencia, pero pues que realmente se consideran las variables estratégicas porque se reconocen como las variables boomerang. ¿Qué quiere decir eso? Que son las variables en donde yo las toco y automáticamente me van a afectar todo el sistema. Por eso el compañero, tomando el mapa que yo les comentaba, seleccionó las variables que consideraba como variables estratégicas y a partir de eso él identificó estas variables como las variables de especial interés o las variables estratégicas, a partir del cual él quería que se hiciera pues el proceso de planeación estratégica dentro de la organización. Es por eso que esta es una gran herramienta para el ejercicio de direccionamiento estratégico dentro de las organizaciones. Ahora, vamos a otro tema que es pues la actividad que yo les estoy solicitando para esta semana. Bueno, esto es parte del ejercicio que presentó el... me equivoqué de presentación, sería esta. Entonces, vamos a la actividad de esta semana. Que está acá, que es la siguiente. Entonces, la actividad de esta semana es que en equipos de trabajo, como ustedes lo han hecho, consideren el análisis del entorno interno y el entorno externo de la empresa y haga las siguientes actividades. Identifique las variables y factores de cambio de los entornos internos y externos de la empresa, al menos 15, y genere un reporte de Word del software Micmac para el ejercicio que ustedes hicieron. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que meter las variables en el software y meter la primera matriz, que es la matriz de influencias directas, M y D.
y luego ustedes van acá, lo que tienen que hacer ustedes es darle enter a cada uno de los resultados, a todos los resultados. Ustedes les da doble clic, doble clic, doble clic a todo lo que está disponible. Les da doble clic, absolutamente a todo lo que está ahí. No se queden sin darle clic a nada. Le dan doble clic a todo lo que está en el software. ¿Sí? Le dan doble clic y luego llegan ustedes y le dan en resultados y se va a la generación del reporte, debe estar por acá, ventana, seguimiento, resultados, por aquí está el reporte, no veo dónde está el reporte. No veo dónde está el fichero. Ok, entonces después de que ustedes le dan clic a todas las cosas, van acá a fichero, editar un informe, le da clic en abrir en Word, hacen pues verifican que va a salir absolutamente todo, que aparezca de alguna manera, no tienen que moverle mucho porque cuando ustedes le dan doble clic a cada una de las cosas están asegurando que salga. Entonces le dan en OK y el software automáticamente, como pueden observar, les arroja el informe, lo guardan donde ustedes gusten. Lo voy a colocar acá en equipo, en mis archivos de clase, lo voy a colocar en escritorio, actividad 2, le dan en guardar y la idea es que en escritorio ahí está el informe. Entonces es un informe automático en Word. No sé por qué solamente... Ok, entonces la idea es que a ver, editar un informe, resultados, datos, general. Los planos. Ok. Y pues la idea es que el software les tiene que arrojar. Claro, sí, ahí está. El software les guarda ahí el informe. Entonces, lo que yo necesito es que les voy a habilitar la plataforma para que ustedes me suban el reporte en Word o en su defecto me suban, me manden este ejercicio en un archivo del software. Para guardarlo van en fichero, guardar como, en escritorio y le colocan el nombre que ustedes quieran. Por ejemplo, le pueden colocar el nombre del equipo. Entonces, si quieren, lo guardan en escritorio y ahí queda guardada toda la información. Entonces, la tarea, si quieren, en vez envíenme las dos cosas. Envíenme el reporte en Word y envíenme el reporte del Micmac, que va a tener el formato que ustedes están viendo aquí en la pantalla, que es como un HTML. Entonces la idea es que me lo envíen ahí, me lo adjunten en el trabajo, en la actividad. Entonces esa es la tarea que va a estar disponible. Como pueden observar aquí
en el aula de direccionamiento estratégico. Va a estar disponible hasta el 24 de noviembre a la medianoche para que me lo coloquen en la plataforma y lo podamos discutir el sábado que yo me voy a encontrar en Barranca con ustedes. Entonces, nada, muchísimas gracias. Con esto terminamos la tutoría del día de hoy y queda disponible para ustedes para que realicen todas las actividades. Entonces, hasta luego, que estén muy bien y si tienen alguna duda sobre el software o tienen algún problema, me escriben y quedo pendiente.